¿ya? Que fue instalado ahí en el año 2004, por ahí, cuando se nos dio el nuevo edificio con el rector Pulga, y me dijo, acá está el edificio, ahora usted equípalo, tiene que equiparlo. Bueno, para equipar un equipo ya tuvimos que hacer muchas cosas, porque con una inversión costosa, ¿no? Y además, todo estaba centrado en un proyecto de investigación que nos daban 8.000 soles desde el 98 hasta el 2010, 12 años, y eso es un poco el recuento de los 12 años. La siguiente. Bueno, nosotros tenemos acá el equipo, este equipo lo que yo quiero resaltar es los que estamos acá, los profesores en azul, los verdes que son nuestros graduados que están en los laboratorios del mundo, en Japón, Inglaterra, España, México, Argentina, que es justamente parte clave de la producción científica nuestra, porque ahí hay otro tipo de equipos costosos que no lo tenemos nosotros. Y tenemos ahí los colaboradores, los estudiantes que están trabajando con nosotros. La siguiente. El laboratorio fue creciendo, comenzamos con cerámica superconductora, pero tuvimos que hacer también cuestiones aplicadas a la micro y pequeña empresa, por eso que pusimos las pastas cerámicas, los superconductores, y recién, ya hace 2 años estamos trabajando también con cosas de nanomateriales que voy a explicar. La siguiente. Bueno, en el asunto de las pastas cerámicas salió como un proyecto PROCON del CONCITEC para poder aportar nosotros el conocimiento hacia las pequeñas empresas que están en varias partes del país con respecto a las arcillas y la caracterización, la siguiente, porque queríamos tener una pasta adecuada para que puedan hacer no solamente la cerámica artesanal, sino también la cerámica utilitaria. Esto salió el domingo pasado, salió en Caral, han encontrado ya un trabajo en arcilla, de hace más de 2000 años, y este es otro Mochica en este periodo, o sea que ya hay una tradición de cerámica mucho antigua que falta terminar. La siguiente. En realidad lo que se quiere es determinar canteras y caracterizar las canteras. Por ejemplo, este es un ejemplo de cantera de España, en la región de Castellón, muy interesante, y porque ahí hay una universidad que trabaja y tiene sustitutos de la cerámica. Entonces, financiado por la mitad de la universidad, la mitad de la empresa, y las patentes, los productos, las regalías, todo se divide en la mitad. Funciona perfectamente. La siguiente. Y nosotros tenemos una herramienta digital que es la libración de rayos X, que comienza a caracterizar los materiales y encontrar estas arcillas que están presentes, como ejemplos de estas de las arcillas anteriores, ¿no? Hilita, carbonita, cuarzo, calcita. Entonces son esas componentes que nosotros tenemos que caracterizar para después agregar ciertos fundentes, hacerla más plástica o menos plástica la arcilla. La siguiente. Generalmente se le dice barro, pero ahora más técnicamente llamamos otros pasta cerámica, ¿no es cierto? Para poder nosotros tener, se necesita, por ejemplo, hay un site de cerámica en Chulucana, eso funciona muy bien porque hay una inversión de cerca de $500.000, pero en los otros sitios, en Huancavelica, en Arequipa, donde hemos estado, Ayacucho, es casi artesanal, no tienen, ellos casi empíricamente producen sus pastas. Entonces hicimos ciertas recetas de acuerdo a las canteras. Cada cantera tiene su composición química distinta, sus arcillas son distintas de una a otra. Entonces era importante. La siguiente. Pero en realidad va a depender del tipo de cocción que usted requiere, va preparando de acuerdo a la masa, ¿no? Hay de 1000 grados, hay de 1300 grados, ¿no? Estos son algunos materiales, tipo porcelana, tipo grés. La siguiente. El raku, que es generalmente un tipo de técnica japonesa en la cual lo calientan y hacen un quenching y se produce todo un efecto en la pasta cerámica que es decorativamente bien interesante. La siguiente. También caracterizamos los esmaltes, los pigmentos preparados por el hombre, pigmentos naturales, que tenemos equipo de fluorescencia de rayos X portátil, que podemos inclusive ir al sitio donde está el pigmento, se hace el análisis y podemos ver los óxidos que contiene, se mezclan óxidos, en fin, se puede preparar de tal manera que el artesano, el artista puede tener su propia paleta. La siguiente. Pues no sé, por ejemplo, esa es una paleta que cada artesano lo puede tener para su vidriado, para presentar su trabajo. La siguiente. Nosotros generalmente acá siempre se ha trabajado con las cerámicas artesanales, pero el requerimiento de la industria de exportación requiere también cerámicas utilitarias. Estos son artesanales, chulucanas, acá del Ecuador, de la parte de Mesopotamia, tienes que seguir unas cosas decorativas, unos vidriados interesantes,
Pero eso, digamos, es lo artesanal, lo artístico. La siguiente. Pero necesitamos hacer diseños industriales, ir a la cerámica industrial, y aquí, por ejemplo, visitamos nosotros también una gran empresa que ya agarró este concepto, que es Jalpanina. Interesantísimo, vimos ahí cómo diseñan, cómo están los hornos, los trabajadores, los artistas, en fin. Entonces eso hay que replicar en el país. Pero para eso los gobiernos regionales deberían apuntalar eso, pero ustedes saben cómo está la historia de los gobiernos regionales, que realmente es una desgracia. La siguiente. En la línea de cerámicas superconductoras sí hemos tenido un éxito aceptable, porque hemos preparado varios tipos de cerámicas superconductoras, conduciendo a varias tesis, ya como 5 tesis relacionadas al tema, una está defendida y 4 por defender, y en realidad este evento radica como una propiedad descubierta en 1911, y el año que viene, 2011, se celebra los 100 años. Por lo tanto, la universidad debería estar presente con un grupo de profesores en los 100 años de este evento fabuloso, que era solamente para el primer mundo, porque esto se tiene que replicar con ello, no producimos ello, pero en el año 86, John Bernos, que está de blanco, y Müller, descubrieron una temperatura, o sea, cerámica de alta temperatura crítica. O sea, y más adelante, después Porchu descubre otra cerámica, ¿no? Descubriendo a la base de las cerámicas, descubrieron que hay un compuesto que refrigerando con nitrógeno líquido, que sí produce el país, entonces se hace superconductor. Esta superconductividad como fenómeno de la naturaleza, de los materiales, ha dado ya como 5 premios Nobel, porque es una riqueza de propiedades que tiene. Un sexto premio Nobel va a darse cuando alguien, el teórico que estudie las interacciones que dan estos materiales superconductores de alta temperatura crítica, la teoría todavía no está hecha. Alguien que haga esa teoría, seguro que gane el premio Nobel. La siguiente. Bueno, hay varios efectos que tiene esta propiedad. ¿Por qué temperatura crítica o por qué la superconductividad? Fíjense ustedes, esta es una medida metálica, el cobre, resistencia versus temperatura, este es un comportamiento metálico. Pero Cameron Owens descubre, por ejemplo, él descubrió, por ejemplo, el mercurio. Usted baja la temperatura, en un momento determinado la resistividad cae abruptamente a cero. Entonces, a eso se le llama un efecto de superconductividad. Por lo tanto, entonces, esta caída corresponde a una temperatura que se llama temperatura crítica. Ese es un efecto. El otro efecto se llama el efecto medio, que consiste que hasta cierta cantidad de campo magnético, el material expulsa el flujo magnético. Por lo tanto, se expulsa, podemos hacer levitación magnética. Y esta es la propiedad que ahora se usa para los trenes levitados magnéticamente. En la microelectrónica, Josephson descubrió este efecto. ¿No es cierto? Usted tiene acá un superconductor, otro superconductor separado por un aislante, hay un efecto túnel. Los electrones pasan por ahí, entonces define un voltaje, y entonces eso también se usa mucho ahora en un sistema de detección que se llama el SQUID. Después, también cuando uno incrementa mucho el campo, pasa a una región 2 y hay partes magnéticas dentro del superconductor. Aquí no hay, pero aquí sí hay, porque el campo magnético se incrementó hasta un campo crítico y pasa a tener estos fluxones, que son muy interesantes en estas cerámicas superconductoras o en estos materiales, porque acá hay toda una riqueza con respecto a estos fluxones. La siguiente. Hay toda una familia de los superconductores, los tradicionales, el número 1, y los que ahora son los llamados de alta temperatura crítica, que son esta familia, que estamos abocados. Ahora hay talio, hay mercurio, pero son elementos tóxicos, pero de todas maneras, fíjense la temperatura crítica bien altas, con respecto a BTK, que era casi al inicio. Este bismuto ya es un material a 110K, que refrigerado con nitrógeno, usted puede tener la superconductividad, y ya se está usando cables, etcétera, que es lo que voy a mostrar a continuación. La siguiente. Este es el elemento más interesante, que fue con Paul Chur y sus colaboradores, ¿no es cierto? El litrio 1, 2, 3. Y este es tan interesante porque en esta estructura cristalina usted tiene una riqueza de cosas. Por ejemplo, si este de acá es un superconductor, que el oxígeno es clave, pero nosotros hemos descubierto, nosotros hemos afirmado también que, si bien es cierto los oxígenos
en esta parte de la cadena que falta oxígeno, induce la corriente acá en este plano, pero también hemos visto que si yo saco un poco de litio, pongo calcio, también induzco, o sea, tengo otro camino de la superconductividad. Y si yo saco un poco de bario, también... Doctor Bustamante, un minuto. Uy, ¿me puede dar dos? Bueno, la siguiente. Bueno, no, da para explicar. Lo importante que hemos descubierto, una película superconductora hecha ahora a poco, rayos X. La siguiente, vamos a ver. Acá hay una gama de aplicaciones de superconductividad. La siguiente. Ya se hacen cables. La siguiente. El primer mundo que emplea resonancias magnéticas, transformadores superconductores. La siguiente. La primera generación de cintas superconductoras. La siguiente. La segunda generación en forma de sustrato. La siguiente. Todo esto de acá están enrollados los cables. Hay cintas. La siguiente. Pasamos a los nanomateriales. Ahora último, hemos podido, con Lisbeth y la profesora Ana María, hacer nanomateriales de magneto. Ya está hecho, ya está caracterizado, y el próximo, la perspectiva de la visión es entrar a la magnita y a la magnetita, porque son interesantes. Un minuto más, sé por qué son interesantes, porque ahora ya lo están aplicando en la química, o la medicina. ¿Cómo así? La nanomagnetita la funcionaliza y el fármaco lo adhiere. De tal manera que eso va al tumor o al cáncer o también sirve para mejorar la resonancia magnética de imagen. La siguiente. Ahora último, hemos podido hacer también nanoelectrodos. Este es un trabajo con Luis de los Santos, que está en Japón. ¿No es cierto? Este trabajo, una foto de este trabajo está acá, presentada en nanotecnología en este volumen. Entonces, los nanoelectrodos, para hacer los contactos a nivel de la nanoelectrónica, es interesante. La siguiente. Acá tenemos también un superconductor nuestro, unos granos nuestros se han ido a Japón y ha podido ser funcionalizado, ¿no es cierto?, a través de esta reacción química, y podríamos hacer nosotros también acá alguna vez alguna aplicación en la electrónica. La siguiente. Bueno, acá va la parte interesante. Nuestro grupo ha invertido $30.000 más o menos. ¿En dónde? Para ir a los congresos que garantizan las publicaciones. Ir a un congreso en primera cuesta por persona unos $2.500. Hemos ido como a 12, 13 congresos internacionales, etc. Pero eso nos ha venido a presentar, ubicar, contactarnos, y hemos ganado 4 becas de doctorado. Es decir, a una media de $1.000 por beca de doctorado, 144 meses, más o menos 140. Invertimos $30.000, pero hemos ganado $150.000. Esa es la estrategia. Hemos tenido también una pasantía de 8 meses, publicaciones, tesis sustentadas. Ese es el producto, que es el conocimiento. Entonces, porque ahora cuando uno pide algo, le dicen, oiga, su grupo, usted, ¿cuáles son las publicaciones de los últimos 5 años? Si no tenemos eso, estamos fritos. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor.